Imagínense qué tanto tuvo que haber vivido esta mujer en tan solo 10 días que habitó en la Casa de las Brujas ubicado en Ciudad de México para ponerla en ese estado. Lo que les acabo de mostrar es un fragmento del programa de radio La Mano Peluda, donde precisamente esta chica llama para contar su experiencia y cómo es que en 10 días decide irse de este lugar al cual ella estaba súper emocionada de vivir aquí. Era una inversión, ya que vivir en la zona donde está esta casa, en la Roma, no es nada barato. En otros videos ya les he hablado respecto a esta casa y cómo es considerada una de las más embrujadas de todo Ciudad de México. Aquí vivió un personaje muy importante, quien era Pachita. Yo creo que la chamana más poderosa que ha estado en México, e incluso ya también les hablé sobre ella y cómo curaba con energía, y muchas personas importantes, actrices, políticos, iban con ella para que los curara. Entonces sabemos lo que ocurrió en este lugar, pero como tal nunca les había contado la experiencia de alguien que personalmente vivió en este lugar y experimentó cosas horribles. Generalmente esta zona es muy cotizada y las rentas son muy altas, así que esta chica llamada Brenda, quien fue quien llamó justamente 10 días después de que ella se mudó a este lugar, el cual le encantaba. Ella sabía que este lugar tenía como seguridad, estatus, lo que ustedes quieran, y además la zona, o sea, este edificio como tal, estaba espectacular. Aquí tienen una vista por dentro de la casa y la verdad es que sí está muy bonita. Desde que ella comenzó todo el proceso de mudanza, pudo sentir que en el que iba a ser su departamento había una energía extraña, y al poco tiempo comenzó a escuchar sonidos que parecía que venía de los vecinos de los departamentos de los lados, pero en ese momento ella no tenía vecinos. Este edificio tiene muchos departamentos y una cosa que comenta Brenda es que en esos 10 días que ella estuvo viviendo ahí, en ningún momento cuando ella entraba, salía o lo que sea, vio o escuchó a alguno de sus vecinos. Ella sabía que no había nadie a los lados porque justo el día que ella se estaba mudando, la vecina que iba a ser de su lado se estaba yendo del edificio. Al día siguiente que ella se muda, una amiga suya se queda a dormir ahí y muy temprano por la mañana le dice: oye, ¿sabes qué, Brenda? Yo ya me voy. A lo que Brenda le dice: bueno, está bien, pero hay que desayunar, hay que comer, hay que hacer algo antes de que te vayas. A lo que su amiga le contesta: ¿sabes qué? No, yo ya me quiero ir, estoy muy cansada, no pude dormir bien y además me siento bajoneada. Bajoneado en México significa que no te sientes bien emocionalmente. Al día siguiente, otra amiga diferente se queda a dormir con Brenda y como Brenda tenía gatitos como mascotas, le deja a su amiga su habitación y Brenda se va pues al que era el cuarto de huéspedes de visitas para dormir ahí con los gatos. Brenda se queda dormida viendo la televisión con la luz prendida y alrededor de las 5 de la mañana, la amiga de Brenda llega a su habitación y le dice: ¿sabes qué? Yo ya me voy. Brenda le dice: pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? O sea, son las 5 de la mañana, es muy temprano. A lo que su amiga le dice: ¿sabes qué? No me importa, te dejo mi coche, yo voy a agarrar un taxi porque no puedo dormir y de verdad me siento muy cansada y muy mal. Su amiga le decía que sentía una presión muy extraña en el pecho. Al día siguiente, Brenda decide contratar a una persona que practicaba el Feng Shui, que es básicamente acomodar tus muebles para que la energía fluya. Otro detalle bastante importante es que Brenda era totalmente escéptica, no creía en nada de lo paranormal, nada sobrenatural. Entonces, al ella estar experimentando estas cosas que ella no podía explicar, era aquí cuando empezaba a pensar: bueno, ¿será que sí? Y es por eso que trae a esta señora, a la del Feng Shui, para que le dijera cómo acomodar sus muebles y que pues todo el departamento se sintiera mejor. Cuando la persona del Feng Shui llega al departamento, trae un péndulo en el cual le pregunta cuál es la energía de este lugar. Desconozco cómo era que estaba haciendo pues esta actividad del péndulo, pero el caso es que el péndulo comienza a balancearse demasiado hacia que era energía negativa. La chica voltea con Brenda y le dice: aquí hay seres del bajo astral. De todos modos sigue preguntando: aquí hay algún ser que no sea de luz. Y cada vez que ella preguntaba, porque preguntó en 3 o 4 ocasiones, se movía pues el péndulo mucho más intenso a que sí, efectivamente había seres que no eran de luz. La chica del Feng Shui le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar unos mantras, unos ejercicios, tú los haces aquí y espero que con eso la energía mejore. Ok, Brenda continúa con su día y ese día invita a un amigo suyo, ya que en este punto ella ya no se quería quedar sola en su departamento y Brenda había regalado su sala porque pretendía comprar una nueva para este nuevo departamento. Y cuando llega este amigo pues se sientan en el piso al no tener sillones y mientras ellos estaban platicando, que ya eran aproximadamente las 12 de la noche,
Brenda no podía poner las manos en el piso porque sentía que le estaba quemando las manos, de que el piso estaba muy caliente. Su amigo estaba empapado en sudor. Esa noche pasó. Al día siguiente ella llega a su oficina y el primer día que ella se mudó tomó unas fotografías al departamento para enseñarlas para lo que sea. Y cuando llega a su oficina se pone a checar esas fotografías que no había revisado desde que se había mudado. Las pone en su computadora en un programa donde se podía ver como infrarrojo, algo así, ya que este caso fue más o menos como en el 2009, 2010 me parece. Y es ahí cuando empieza a notar que salían unas manchas en aquellas fotos. Ella, al hacer zoom en estas manchas que ella decía, se da cuenta que no eran manchas, sino que eran rostros de personas, al parecer, observándola. La peor parte viene cuando checa la foto que era de su habitación. Le doy zoom, aplico esta misma cosa de lo que le estoy contando del calor. Y entonces aparecen cuando unos, ¿qué le gustan? Entre 10, 12 rostros no humanos. Algunos parecían pequeños changos que me estaban mirando. Otros son unos seres como unos gremlins con orejas puntiagudas, así como suena. Todos tienen la boca abierta, todos tienen colmillos. Y hay cientos de ojos. Ella comenta que por las caras parecían seres demoníacos que la estaban viendo y que estaban furiosos. Y ahora se explica por qué sus gatos, que siempre habían sido muy amigables y muy cariñosos con ella, ahora no salían de abajo de su cama. Y es que cómo podían salir si aquellos seres pues los estaban viendo todo el tiempo. Aquí es cuando ella se quebró y dijo: es que ya no sé qué hacer. Y es cuando comienza a contarle a personas cercanas a ella lo que realmente estaba viviendo en este departamento para ver si alguien podía ayudarle. Su mamá era una persona católica, pero le gustaba también todo este rollo de las energías, de limpiar y demás, así que le da una Biblia, agua bendita, que esta agua bendita lo que hace Brenda es aventarla a la pared donde vio todos estos ojos. Recomendaron que hiciera algunos rituales con agua bendita, con flores, con aceite especial, con una Biblia, y que lo hiciera durante toda la noche. En ese proceso de este ritual, el departamento se sentía tan caliente que en un punto Brenda traía una charola donde traía flores y agua bendita, y esa agua bendita se le chorrea un poco en su suéter y cuando le cae siente que le está quemando, como si le hubiera caído aceite hirviendo. Lo siguiente que hace, que le recomendaron, fue poner imágenes de santos, unas volteadas hacia la pared y otras volteadas pues hacia ella. En cierto punto dijo: yo ya no puedo estar aquí, yo ya me voy. Va hacia su cuarto, que era donde estaba todo mucho más fuerte, para tomar algunas cosas, y cuando llega se da cuenta que algunas de esas imágenes ya se habían caído. Algunas otras se estaban empezando a doblar hacia adentro, las que estaban dando hacia la pared. Al día siguiente regresa por un par de cosas más. Cuando ella entra a la cocina, la luz estaba prendida, ya que habían dejado todo prendido esa noche cuando se fueron. Y cuando entra, la luz se apaga y se prende, como dándole a entender: ya sabemos que estás aquí. Después de ese ritual, Brenda dice: bueno, considero que ya hice todo lo que me dijeron, entonces ya las cosas van a estar mucho más tranquilas, porque aquella energía que sentían que ponía todo el departamento pues caliente y esa presión en el pecho muy extraña, como que se disipó un poco. Así que esa noche Brenda dijo: me voy a quedar a dormir aquí. Se fue a su cuarto y curiosamente sus gatos salieron de abajo de su cama y estaban muy cariñosos con ella, entonces ella dijo: ahora sí, ya lo solucioné. A ese punto Brenda dijo: ¿saben qué? No van a poder conmigo, tal vez todo esto es producto pues de mi mente, que yo al momento que enseñé las imágenes de estos ojos y de estos demonios por todos lados, yo se los platiqué a las personas cercanas a mí de manera en que ellos también vieron lo mismo que yo, pero a lo mejor me lo estoy inventando y eso es todo. Ahora, cabe aclarar que cuando estaban haciendo el ritual, tomaron otras fotografías precisamente para checar que aquello que estaba en las paredes se hubiera ido. Y descubre con terror que antes solamente estos seres estaban en la pared de su habitación. Y ahora checando pues las imágenes del pasillo y de la sala, estos seres estaban por todos lados, eran muchísimos más. Dice que todo el piso estaba infestado de estos seres y además habían cambiado su forma y ahora estaban mucho más espeluznantes, como mucho más demoníacos, y ahora parecía que se estuvieran riendo. Al ver todo esto, Brenda acude a una iglesia que está cerca de su departamento y les dice ahí: oigan, necesito que vayan a bendecir mi departamento y pues porque algo muy raro está ocurriendo, ¿no? Y los sacerdotes de ahí le dijeron: ¿saben qué? Pues ahorita no tenemos chance, en 2 días vamos. Pasaron esos 2 días, en teoría era el día que iban a bendecir, y a Brenda se le ocurre llamarle a sus caseros, que eran 2 personas jóvenes.
Cuando acuden los caseros, Brenda les comienza a platicar, oigan, fíjense que aquí he vivido esto, he visto esto, he escuchado esto, y muy curioso que uno de los caseros le dijo, ay, pues a lo mejor estás nerviosa, relájate, aquí no pasa nada. Incluso se estaba hasta riendo. Brenda les insistía, a ver, díganme si ha ocurrido algo en este lugar o por qué yo estoy sintiendo esto. Y ellos decían, aquí no pasó nada, aquí viví yo con mi papá y pues no, todo muy tranquilo, así que no sé de qué estás hablando. Uno decía que no sabía y la otra persona se estaba riendo, entonces yo creo que algo sí sabían. Otro detalle que le dijeron es que su padre había muerto y 3 años después la primera persona que había rentado ese departamento era Brenda. Juan Ramón le dijo que él creía que obviamente esta persona, el casero, sabía perfectamente lo que ocurría en este lugar, pero no lo decía porque eso solamente iba a hacer que el departamento jamás se rentara. Lo cual hacen muchas personas y de esto te das cuenta cuando tú le dices, oiga, ¿sabe qué? Le voy a dejar su casa, su departamento porque aquí me pasan un montón de cosas y pues los renteros dicen, bueno, está bien, adiós. Brenda, al no recibir la respuesta que ella hubiera esperado de parte de las personas que le rentaron este departamento, se pone a investigar en internet. Y es ahí cuando descubre que, número 1, Pachita había vivido aquí y que en cierto punto, cuando estaba con alguno de sus pacientes, tuvieron una conexión como muy intensa donde ambas personas, Pachita y su paciente, se pusieron a hablar en un dialecto que nadie reconoció. Segunda cosa. En el edificio había un elevador que no servía porque en cierto momento, antes de que Brenda hubiera llegado, ese elevador se cayó y dentro había 3 personas, las cuales fallecieron. Y además descubrió el detalle de que hay una novela llamada El desfile del amor que está basado en una persona que le quitaron la vida en este mismo edificio, lo cual ella concluyó que la energía era demasiada y que estaba concentrada en este mismo lugar. Y esta llamada que le hizo a Juan Ramón Sáenz fue para decirle, a ver, esto es lo que me está pasando y te hablo porque hoy es mi último día aquí después de tan solo 10 días. Para ser una persona escéptica que no cree nada, o sea, ¿qué tanto pudo haber sentido? ¿Cómo la hicieron sentir estos seres que estaban en este lugar para que ella decidiera irse con tan solo 10 días de haberse mudado a ese lugar? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Habían escuchado esta historia de la mano peluda? Ok, ¿qué creen? ¿Que todo lo que ella sintió pues realmente fue porque hay mucha carga energética ahí? O bueno, ¿qué opinan ustedes? Y yo como siempre los estoy leyendo. A este hombre que ustedes ven aquí lo encontraron así después de 18 horas que vivió en una pesadilla que uno ni siquiera se imaginaría que eso podría pasar. Y ¿saben qué es lo peor? Que ni siquiera él sabe bien qué le pasó. Y mientras yo les vaya contando los detalles de este caso, más raro se pone. Este caso real trata sobre lo que vivió este oficial de policía llamado Sergio Pucheta, originario de Argentina. Ocurrió exactamente el 2 de marzo del año 2006. Sergio, de 28 años, se encontraba patrullando una zona rural de Argentina en su motocicleta. La zona donde él se encontraba patrullando se llama La Pampa y en este lugar hay mucha vegetación y hay muchos animales salvajes. Él se encontraba patrullando en este lugar precisamente cuidando que no hubiera cazadores furtivos. Esa noche del 2 de marzo había sido muy tranquila para Sergio, aunque él sabía por experiencia que mientras más tarde se hiciera era más probable que encontrara algún cazador, y para este momento eran las 10 de la noche. Mientras él se encontraba patrullando tranquilamente, a lo lejos ve 2 luces rojas, lo que parecería luces traseras de un coche. Instantáneamente Sergio piensa, este es un coche de cazadores, así que acelera su motocicleta para acercársele a este coche. Mientras él se iba acercando, nota cómo estas luces comienzan a moverse y parecería que se metieran en la vegetación, saliéndose del camino y se iban perdiendo pues entre toda la vegetación, hasta que llegó el punto en el que pues Sergio ya no los vio más. Sergio pensó, estos cazadores me vieron y lo que hicieron fue meter el coche a todos los árboles porque está muy densa la vegetación en ese lugar. Se metieron y pues quisieron apagar el coche para que yo me confundiera. Lo que hace Sergio es estacionarse a la orilla del camino, llama a su base y dice, oigan, estoy en tal ubicación, necesito refuerzos porque estoy frente a unos cazadores furtivos. Pero la base estaba tan lejos que sabía que iban a tardar un buen rato antes de que llegaran los refuerzos y Sergio no quería dejar que estas personas se fueran.
Él saca su artefacto de defensa y traía una linterna, pero no quería prenderla porque eso era revelarle a estas personas su ubicación. Sergio iba entre toda esa vegetación, abriéndose paso hasta con las manos porque no podía pasar, buscando el rastro de este coche, lo cual estaba siendo bastante difícil porque además de que estaba a oscuras, parecía que no había vegetación lastimada o aplastada o algo así, de que hubiera pasado un carro encima recientemente. Todo estaba intacto, así que a Sergio no le quedó de otra más que hacerse camino por donde él creía haber visto que se había ido el coche. Él seguía moviéndose, pero decía, es que no se metió tanto el coche, o sea, ya los tuve que haber visto, así que se quedó parado en silencio, esperando oír cualquier cosa que le dijera, ahí está el coche con las personas. Pero ni veía nada, ni escuchaba nada, eran los sonidos normales, pues de la naturaleza, ya sean los insectos, el viento y ya. Sergio pensó, ok, no los veo, no sé dónde están y no me puedo quedar aquí mucho tiempo solo porque estoy expuesto. Si estas personas me quieren atacar, lo pueden hacer fácilmente. No tan lejos de donde él estaba, había unos árboles bastante frondosos donde él pensó, bueno, tal vez ahí fue donde se estacionaron, así que respira hondo y va caminando hacia ese lugar, les digo, abriéndose paso con mucho trabajo entre tantas ramas, árboles y plantas. Cuando estaba casi por llegar a donde estaban estos árboles, finalmente ve algo, ya que él pensó que había visto el reflejo de alguna luz en algún metal y dijo, es el metal del coche. Sergio dijo, los tengo, aquí están. Entonces se va acercando y cuando llega al punto se da cuenta de que no hay ningún coche. Y si compara lo que vio con lo que él esperaba ver, la idea del coche lleno de personas armadas era muchísimo mejor. Lo que él vio fue tan confuso, tan aterrador, que hizo que un policía que estaba capacitado para este tipo de cosas se quedara congelado. Mientras él se encontraba ahí congelado y con su cabeza tratando de comprender qué era lo que estaba viendo, todos los sonidos del bosque a su alrededor comenzaron como a amplificarse muchísimo más. Sintió un pánico en su pecho que nunca había sentido y él trató de gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Yo sé que estarán preguntando, ajá, pero ¿qué vio? Pero esperen, porque así va la línea del tiempo. Resulta que mientras Sergio estaba viviendo esto, un compañero suyo, que estaba de descanso ese día, ya estaba por acostarse cuando recibe una llamada de Sergio. Él contesta la llamada y le dice, hola Sergio, porque ellos eran amigos, pero Sergio no contestó el saludo. Se le hizo muy raro a este compañero que la voz que salió de esa llamada de Sergio se escuchaba bastante fría y monótona y le dijo, ven a la ubicación donde estaba, ya sabes qué hacer, y la llamada se colgó. Entonces este compañero se quedó bastante extrañado con la voz, el tono y el mensaje y aparte no tenía idea de qué se supone que tenía que hacer, así que trata de devolverle la llamada a Sergio, pero Sergio ya no contestó. Esto era un comportamiento bastante extraño de parte de Sergio, ya que a él siempre lo habían descrito como una persona tranquila, amigable, ya saben, entonces que hablar así no era propio de él, así que este compañero al ver que Sergio no contestaba, llama a la base y les dice, oigan, estoy preocupado por Sergio porque acabo de recibir una llamada y pues, o sea, no me dijo mucho, a lo que la base le dice, nosotros también estamos preocupados por Sergio, porque desde la primera llamada que nos hizo pidiendo refuerzos, hemos tratado de comunicarnos con él y no hemos podido. Aunque pues los refuerzos ya van para allá. Mientras tanto, 3 coches llenos de oficiales iban al punto donde había dicho Sergio que estaba. Cuando estos otros oficiales llegan al punto donde Sergio les dijo, notaron que Sergio no estaba, pero sí estaba su moto ahí estacionada. Ahora, recuerden que Sergio realmente llamó pidiendo refuerzos porque había cazadores, y en ese lugar solo estaba la moto, no había ninguna persona. Estos oficiales se bajan de sus coches, ven la motocicleta, todo estaba bien, tratan de comunicarse con Sergio por su radio y no les contesta. Ahora, muchísimo más preocupados que al principio, todos prenden sus linternas y pues están buscando cualquier señal de Sergio. Después de unos cuantos minutos de búsqueda, uno de los oficiales ve que hay algo de metal tirado en el piso. Al principio no pareció ser relevante, pero cuando vieron qué era, sí que tomó relevancia y se preocuparon aún más de lo que ya estaban. Ya que lo que encontraron era esto. Esto es el radio que traía Sergio totalmente desarmado. Como pueden ver, de este lado también está su celular, entonces ya que vieron esto dijeron definitivamente algo malo le pasó y ahora sí comienza como una búsqueda oficial mucho más intensa.
Llegaron más refuerzos, más policías al lugar, todos para unirse a esta búsqueda, y ya cuando estaban todos encontraron rápidamente lo que parecían ser huellas de los zapatos de Sergio. Las primeras que vieron parecía que se iba alejando del camino donde había dejado su moto y se metía más y más y más como a la naturaleza. Los oficiales comienzan a seguir estas huellas, pero conforme iban avanzando notaron algo muy extraño, y es que estas huellas se iban alejando una de la otra cada vez más. Ellos dijeron, bueno, pues Sergio iba corriendo a toda velocidad y por eso estaba dando como que la zancada mucho más larga, pero llegó un punto en donde era humanamente imposible que tuviera esa separación de un paso al otro. Incluso aunque Sergio fuera corriendo a toda la velocidad que pudiera y estuviera brincando, no era posible que cubriera tanta distancia. Los oficiales estaban confundidos porque decían, bueno, tal vez se nos perdió alguna huella, no la vimos, pero no. Revisaron y era exactamente las huellas porque estaban bastante claras además. La cosa se iba poniendo cada vez más tensa porque mientras estaban siguiendo las huellas, todos los oficiales iban como que hablando entre ellos y cuando notaron este pequeño detalle, se quedaron totalmente en silencio. Y es que además ese rastro estaba bastante difícil porque pasaba entre arbustos, senderos, campos abiertos, árboles y luego en un campo de maíz y ahí abruptamente las huellas desaparecían. Recuerden que la primera llamada que hizo Sergio fue a las 10 de la noche. Cuando vieron que las huellas desaparecieron eran las 2 de la mañana y comenzó a llover. No crean que por esto los oficiales se rindieron, realmente no, siguieron buscándolo, pero es que ya no había más rastro, ya no había nada que les dijera dónde había ido Sergio. Y no solo no había rastro de Sergio, tampoco había rastro de los cazadores furtivos, por lo cual pues Sergio había llamado para pedir refuerzos. Tampoco había explicaciones de por qué habían encontrado esto tirado en el suelo. ¿Alguna explicación de por qué Sergio aventó su celular y su radio? No las había. No había señales de lucha, no había plantas aplastadas, lastimadas, nada, todo estaba intacto. Siguen buscando, sigue pasando el tiempo y se hace 3 de marzo. Ya era al día siguiente, alrededor de las 4:30 de la tarde. Ya habían pasado unas 18 horas de la última vez que habían sabido de Sergio. Un poco más a la distancia de donde estaban buscando a Sergio, un granjero iba caminando por sus tierras alrededor de esa hora, 4:30 de la tarde, cuando a lo lejos ve pues a una figura sentada ahí. Este granjero no podía ver bien qué era aquella figura que estaba viendo como sentada, se acerca un poquito y es que ve que es un hombre que está hecho bola sentado en el lodo. Estas tierras del granjero estaban en medio de la nada, así que no era muy común, de hecho no era nada común que hubiera gente por ahí, así que inmediatamente supo que algo le había pasado. Trata de gritarle, pero pues esa persona que estaba ahí sentada pues no reaccionaba, no volteaba. Así que camina hacia él y cuando está lo suficientemente cerca se da cuenta que es un oficial de policía por el uniforme que traía. Así exactamente es como lo encontró, estaba como sentado, todo agachado con su cabeza entre las rodillas y pues en estado como de shock. Por lo tanto, el granjero no podía verle la cara. La otra cosa extraña que notó es que acababa de llover, como les digo, así que todavía toda la tierra estaba mojada, incluso donde pues estaba sentado, pero él estaba completamente seco. Este granjero se inclina, le pone una mano en el hombro y le dice, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Necesitas algo? Pero pues esta persona no se movía, no reaccionaba, no decía nada. Esto ya estaba siendo demasiado para el granjero, así que retrocede un poco, saca su celular y llama a la policía. La policía no tardó mucho en aparecer y en cuanto llegaron, identificaron a esta persona porque era Sergio Pucheta. Y no crean ustedes que porque la policía llegó, Sergio ya comenzó a hablar, de hecho, no. Les dijo lo mismo que al granjero, o sea, nada. No parecía estar herido físicamente, pero algo definitivamente estaba mal con él. Así que la policía llama a una ambulancia y también llamaron al jefe de Sergio para ver si él, que tenían una muy buena relación de amistad, pues podría hacer que él reaccionara o dijera algo. Ya que no hablaba, es más, ni siquiera se quería parar del suelo. Así como ustedes pueden ver en esta imagen, le están hablando, le están tratando de que él se levante para llevarlo a la ambulancia y él no se movía y no hablaba. Cuando llega su jefe, pues se le acerca,
trata como de persuadirlo, de que, a ver, ya levántate, vamos a llevarte a la ambulancia. Y ahí, después de unos cuantos minutos, Sergio se levanta, no le dice nada, lo único que hace es abrazar a su jefe y soltarse a llorar. Después de responderle el abrazo, su jefe guía a Sergio hacia la ambulancia, él lo acompaña para que lo lleven al hospital, lo están examinando y todo ese tiempo estuvo pues su jefe con él. Al principio Sergio no quería que nadie lo tocara, estaba muy ansioso, muy nervioso y cuando le pasaban alguna luz para checarle, ya saben, las pupilas o algo, él cerraba los ojos como si le calara la luz. Después de unos minutos de estarle insistiendo, por favor, Sergio, nada más te vamos a revisar, no te vamos a hacer nada, después te dejamos en paz. Él accede, le quitan la ropa como para ver si tenía alguna herida y el jefe de Sergio pues esperaba ver, aunque sea un moretón, pero Sergio no tenía nada. Ni moretones, ni cortes, ni signos de que hubiera tenido alguna pelea física o algo. Nada. Lo único que le descubrieron fue que en los pies tenía como unas heriditas, como unas ampollas muy extrañas y eso era todo. Le checaron los signos vitales y recuerden que él estuvo 18 horas sin comida, sin bebida, en medio de la nada, llovió y todo. Él no estaba ni deshidratado ni nada. El jefe de Sergio preguntó, bueno, a ver, ustedes doctores, ¿qué es eso que trae pues en los pies? Y le dijeron, no, pues es que parece que se paró en algo caliente y por eso como que se le hicieron esas como pequeñas, les digo, como heridas, como quemaduras. Y eso es todo, o sea, no podían decir mucho de eso. Después de 2 horas que Sergio estuvo ahí en el hospital, finalmente comenzó a hablar. Y lo que él contó que le pasó estuvo muy loco. Ya que él dijo que efectivamente alrededor de las 10 de la noche él estaba muy seguro de haber visto un coche de cazadores furtivos como se salieron del camino, así que él decidió seguirlos y es cuando hace la primera llamada. Cuando se acercó a estos árboles donde él de nuevo estaba muy seguro de que ahí estaba el coche estacionado, no encontró ningún coche, lo que encontró fueron ojos, 2 pares de ojos rojos viéndolo. Sergio se quedó confundido por ver de quién eran esos ojos y él no pudo ni siquiera reaccionar cuando esos ojos comenzaron a acercársele y cuando se iban acercando, Sergio se dio cuenta con profundo terror de que esos no eran ni ojos humanos ni ojos de ningún animal. Pertenecían a criaturas que él nunca había visto, porque dejen ustedes esos ojos color rojo brillante, tenían cuerpos delgados y grises con cabezas grandes, dedos largos y delgados que no parecían parpadear nunca. Sergio sintió tanto pánico que abre la boca para gritar, pero no sale ningún sonido y ahí es cuando se dio cuenta que no nada más no podía hablar o hacer algún sonido, sino que ya no se podía mover. Después comenzó a sentir una presión en su torso y en su espalda y la espalda se le arqueó de una manera antinatural. Él intentaba con todas sus fuerzas liberarse de aquella energía que lo estaba controlando, pero simplemente no podía. Él pensaba que su columna se le iba a romper y luego pasó algo extraño que está un poco difícil de comprender porque dice que salió del bosque hacia atrás como si su espalda estuviera arqueada en una posición totalmente antinatural y estuviera como caminando así. Me imagino como esa escena del exorcista cuando está bajando las escaleras. Mientras él estaba en esta posición extraña, saliendo de donde estaban todos los árboles, él vio con mucha impotencia como una de sus manos, recuerdan, él ya no estaba controlando su cuerpo, metió una de sus manos a pues, la bolsa de su pantalón, sacó su radio y lo desarmó. Es por eso que encontraron esto así. Después, con su otra mano, saca su celular, marca algún número que Sergio no supo cuál y en eso contesta a su amigo y una voz que él, o sea, él no estaba intentando hablar, sino que su boca se movía simplemente, o sea, algo más lo estaba controlando y fue que le dijo a su amigo, ven a tal lugar, tú ya sabes qué hacer. Colgó y tiraron el celular. Es por esto que el amigo inmediatamente supo que algo andaba mal porque eso, así no hablaba Sergio y efectivamente Sergio no era el que estaba hablando. Entonces él se encontraba en esta posición como doblado, también sacó su artefacto de defensa de donde lo tenía, lo tiraron y es aquí cuando le sueltan un poquito aquella presión que lo tenía en esa posición extraña. Lo único que pudo ver Sergio era que mientras estaba ocurriendo todo esto, estos pares de ojos rojos estaban a unos pocos metros de él. Conforme esa presión se iba quitando de su cuerpo, él pensó, este es mi momento exacto para huir, él trató de correr. Y no pudo correr tanto porque de nuevo no pudo moverse.
Sintió que algo lo golpeó desde la parte de atrás tan fuerte que él sintió como cayó, pero nunca pegó en el piso, sino que estaba como flotando, después cae en el piso, vuelve a flotar y cae en el piso, pero, o sea, muy fuerte estaba cayendo. Después de que cayó, o que lo aventaron más bien un par de veces, siente como sale volando de nuevo, pero en esta ocasión, por alguna razón, cae en sus pies, trata de correr, pero es levantado de nuevo y lo vuelven a tirar un par de veces más. Hasta aquí, Sergio fue donde dijo, ellos tienen el control sobre mí y están jugando conmigo. Y además, estas criaturas saben que yo quiero escapar y no me están deteniendo, sino que están haciendo esto. Y mientras todo esto sucedía, Sergio fue que sintió que le ardían los pies. Lo último que él recuerda es tratar de correr y mientras estaba corriendo llegó a un campo de maíz, entonces voltea hacia atrás para ver si estas criaturas no venían atrás de él y cuando regresa su cara hacia enfrente, ya no ve nada. Ni campo de maíz, ni el camino, no ve nada, simplemente oscuridad total. Voltea hacia abajo, oscuridad, hacia arriba, oscuridad, ya no veía ni campo de maíz, ni estrellas, ni cielo, no veía nada, estaba como en otro lugar. De nuevo, mientras estaba en esta oscuridad, siente cómo es levantado de nuevo, lo último que ve son estos pares de ojos rojos y después se desmaya. Y cuando supo de él, estaba en ese campo de maíz donde lo encontró el granjero. Ya habían pasado 18 horas y él estaba congelado de miedo. Nadie fue capaz de explicar qué le había sucedido a Sergio. Claro que le hicieron exámenes de todo y no traía ninguna sustancia encima. Les digo, nadie fue capaz de explicar qué le pasó, ni siquiera el propio Sergio. Simplemente estaba tan traumatizado que él se salió de su puesto de la policía. Según lo último que investigué fue que después de que él se retiró de la policía, se internó o estuvo en algún lugar de ayuda mental y después de muchos años de que esto ocurrió, él salió a hablar y a contar exactamente esto, ya que no había querido volver a tocar el tema. A este lo consideran uno de los mejores casos, uno de los casos más impactantes de abducción o algo parecido. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? Ya habían escuchado respecto a este caso, ¿qué creen que le ocurrió? Y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo. A ver, si algo, hago énfasis en algo, se está haciendo pasar por alguien a quien tú quieres mucho y tú jurabas que ya habías perdido, ¿mantendrías eso cerca de ti o quisieras saber qué es lo que está pasando? Ya que si descubres qué es lo que está pasando, probablemente pierdas de nuevo a esa persona que tú querías mucho. Bueno, pues resulta que el esposo de Clara, llamado Ricardo, un día salió hacia su trabajo y jamás regresó. Esto fue un shock para todo el mundo, para la familia de Clara, para la familia de Ricardo, para todos sus vecinos, ya que en el vecindario donde ellos vivían realmente este tipo de cosas no ocurrían. La policía inicia con la investigación para ver qué era lo que le había ocurrido a Ricardo y en el vecindario donde vivían todos los vecinos eran muy unidos y tenían como una patrulla del vecindario. Ellos iniciaron su propia investigación mandando grupos de búsqueda hacia todos lados sin que ni ellos ni la policía tuvieran una sola pista. La familia de Ricardo estaba completamente devastada y entre ellos, Clara y los vecinos pegaron este tipo de carteles por todos lados. De esto ya habían pasado 6 meses y a ese punto ya estos carteles ya estaban empapelados y sucios, ya casi no se veía a quién estaban buscando. Las actualizaciones de la policía eran cada vez menos frecuentes y cada vez menos relevantes hasta que dejaron de llegar. Y aunque esta era una situación bastante difícil, Clara con el tiempo como que lo fue aceptando y aprendió a vivir ella sola. Simplemente aceptó el hecho de que Ricardo nunca iba a regresar, hasta que lo hizo. Un día cualquiera, Clara se encontraba en el patio de su jardín arreglando sus flores cuando escuchó que la puerta crujió porque alguien estaba entrando. Cuando ella voltea, es que ve ahí a Ricardo parado como si nada hubiera pasado. Se veía exactamente que el día que él desapareció sin dejar rastro. Su mismo cabello rubio, ojos azules, ni siquiera estaba sucio y traía la misma ropa. Clara estaba en completo estado de shock. Sus familias ya lo habían llorado, ya habían pasado todo el proceso como de luto, de no saber qué había pasado con él, y él ahí estaba, apareció como si nada, como si hubiera salido a comprar leche o algo parecido. Lo primero que hizo Clara fue preguntarle en dónde había estado y Ricardo contestó que no sabía y que de hecho no recordaba nada de lo que había pasado los últimos 6 meses.
Las dos familias, sus amigos, sus vecinos estaban que no cabían de sí de tanta alegría de que Ricardo hubiera regresado. Casi no podían creerlo y esa es la cosa, que Clara no creía que esto estuviera pasando. Y es que desde un inicio Clara notó ciertas cosas que si iba y le decía a las familias no le iban a creer, si iba la policía y les contaba todo esto seguramente hubiera acabado con una camisa de fuerza. Ella supo desde el primer momento que vio a Ricardo ahí parado que ese hombre no era su esposo. Y es que ella no sabe qué hacer. Se supone que debería estar feliz de que él regresó, pero no se sentía así. Está completamente aterrorizada y ahorita les voy a decir las razones por las que ella supo que no era su esposo. La primera cosa, y fue un detalle tan pequeño pero tan relevante, fue que a la mañana siguiente de que Ricardo regresó, los dos se despertaron y Clara le preparó una taza de té y se la dio. Ricardo acepta el té, le responde con una sonrisa súper brillante y lo que hace es tomar el plato donde tenían el azúcar y le empieza a poner varios cubos a su té. Tal vez ustedes estén pensando, bueno, ¿y eso qué? Eso fue lo que pensó Clara al principio, como que era algo tan pequeño que no quiso pensar mucho en ese instante, pero es relevante, ya que Ricardo no tomaba ni su té, ni su café, ni nada con azúcar porque decía que le quitaba el sabor original a las bebidas. De hecho, se enojaba y se frustraba bastante si alguien por accidente le ponía azúcar a sus bebidas. Entonces, que este hombre conscientemente tomara el azúcar y le pusiera fue la primera alarma que se disparó en la cabeza de Clara. Otro detalle fue el golf. Ricardo era súper fanático del golf. Si él estaba trabajando, por alguna razón él estaba ocupado cuando había algún torneo de golf, pedía a Clara, a sus papás o incluso a algunos amigos que le grabaran ese torneo para él poderlo ver después. Y tenía un jugador de golf preferido. Unos días después de que Ricardo regresó, jugaba su jugador favorito, así que Clara, queriendo tener un detalle con él, le graba el torneo y cuando llega a casa le dice, oye, mira, te grabé el torneo de tu jugador favorito. A lo que Ricardo contestó como, sí, gracias, muy despreocupado, como si fuera algo sin importancia, como si ni siquiera supiera de qué le estaban hablando, y le dijo, sí, ahí déjamelo, al rato lo veo. Jamás lo vio. Ricardo nunca se había perdido algún torneo de ese jugador. Segunda señal. Clara ya había notado todos estos detalles, pero, les repito, seguía como sin pensar mucho en eso. Hasta que una noche, eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando Clara abre los ojos. Ya estaban los dos dormidos, acostados en su cama. Lo primero que ve al abrir los ojos es a Ricardo a escasos centímetros de su cara, viéndola fijamente con los ojos completamente en blanco. Clara se rió de manera nerviosa y le dijo, mi amor, ¿qué es lo que estás haciendo? Ricardo no contestó, se quedó viéndola así de esa misma manera otros 30 segundos, pero tenía una mirada que parecía que veía a través de Clara y después de eso le dijo, perdón, es que siento como que esto no es real. Se volteó y se quedó profundamente dormido. La que ya no pudo volver a dormir fue Clara. Más o menos como una semana después de que él regresó, todo el vecindario decide organizarle una fiesta como de bienvenida. Todos los de ese vecindario, esa calle, las calles a los lados, acudieron porque estaban muy felices de que él hubiera regresado. Ricardo se mostraba bastante contento, si no estaba agarrando a Clara de la cintura, abrazándola todo el tiempo, estaba platicando alegremente con todos los vecinos, incluso se ponía a jugar con los niños del vecindario. Especialmente jugó con un niño que le pedía que jugaran a las escondidas y pues Ricardo estaba jugando con él muy amigablemente. Y ustedes preguntarán, ¿y cuál es el problema? Si él se estaba portando bastante bien. El detalle aquí es que a Ricardo nunca le habían gustado los niños, por esa misma razón ellos no tenían hijos, y la otra es que ese niño con el que estaba jugando a las escondidas siempre le había caído mal a Ricardo. Él evitaba a todos los niños del vecindario cada que podía y de maneras a lo mejor no tan educadas. Este comportamiento fue el que hizo dudar a Clara de si lo que había pensado antes, lo del café y lo del golf, sí estaba siendo algo importante. Hubo un par de cosas más. Resulta que después de esta fiesta alguien toca la puerta de la casa de Clara y Ricardo y cuando Clara abre la puerta ve que es una exnovia de Ricardo que llevaba unas galletas. Ella se mostraba como muy amable, pero Clara supo inmediatamente que ella había ido y eso de llevar galletas era solamente para ver cómo estaba la situación y a ver si era cierto que Ricardo había regresado.
Clara acepta las galletas de manera amable, tienen unos cuantos minutos de conversación y después esta chica, la exnovia, se va. Clara va a llevar las galletas a la cocina y le dice a Ricardo, esta chica es una entrometida, y lo que hizo Ricardo fue darle un beso en la frente y estar de acuerdo con ella. Y aquí fue donde ella supo, definitivamente este no es Ricardo. Que Ricardo siempre defendía a esta exnovia porque habían quedado como buenos amigos, entonces que ahora dejara a Clara criticarla y estuviera de acuerdo era una señal de que definitivamente no lo era. Clara por un momento pensó que se estaba volviendo loca, ya que ni siquiera los padres de Ricardo notaban ni una diferencia. ¿Y recuerdan eso que hizo Ricardo por la noche de quedársele viendo con los ojos completamente en blanco? Eso lo comenzó a hacer incluso en momentos del día. Mientras ella se estaba preparando un café, sentía la mirada pesada de alguien y cuando volteaba era Ricardo viéndola desde la esquina de la habitación, y cuando veía que Clara ya se había dado cuenta de esa mirada simplemente sonreía o volteaba la cabeza. Clara seguía sin decirle esto a absolutamente nadie porque todo el mundo pensaría que ella está loca y que debería estar feliz de que su esposo regresó, pero es que ella sabía que este no era Rick y ese era uno de los problemas, ya que sí, esta persona con tanta confianza había llegado a su casa a hacerse pasar por Ricardo, era porque estaba seguro de que el verdadero Ricardo no iba a aparecer otra vez. Se puso a pensar en un montón de cosas que podrían haber pasado. Primero que nada, tal vez Ricardo tenía un hermano gemelo, aunque eso sería una tontería porque sus padres pues nunca habían hablado de algún gemelo. Número 2, tal vez como sufrió algún tipo de trauma en esos 6 meses que él no estuvo y que él dice que no recuerda, pues por eso cambió ciertas cosas. Eso sería una explicación bastante válida y razonable. Seguramente eso contestaría la policía y sus familias en caso de que Clara dijera algo. Pero es que Ricardo no se comportaba como él nunca. Así que pensó, lo único científicamente que me podría comprobar que este no es Ricardo es una prueba de ADN. Ahora la cosa sería pues tomar algo de él, algo de cabello o algo así, para poder mandar a hacer estas pruebas. Y así lo hizo. Esperó una noche hasta que Rick estuviera completamente dormido, ya saben, con la respiración muy profunda, para cortarle algo de cabello a manera que no se notara que le había quitado cabello. Y mandó a hacer 2 pruebas de ADN diferentes, la primera para ver en dónde tenía familiares y la otra simplemente de ADN. Mientras ella estaba esperando los resultados de estas pruebas, que tardaban unas semanas, notó otra cosa, y esa era que Ricardo no comía. ¿Suena extraño? Sí, pero Ricardo nunca decía nada de que tenía hambre, de que tenía sed o de que quería comer. La manera en que él comía era si Clara le decía, oye, ¿qué te parece si comemos o ya te sirvo la comida o algo parecido? Era ahí cuando Ricardo medio aceptaba comida, pero un día Clara hizo la prueba, no dijo nada en todo el día y Ricardo no comió, ni siquiera tomó un vaso de agua. Otro día, mientras ella se arreglaba en el baño, abrió un cajón y notó que estaba la antigua maquinita pues de recortarse la barba de Ricardo. Ricardo ya tenía aproximadamente un mes en la casa y esa cajita hasta tenía polvo, es decir que no la había agarrado en un mes, sin embargo la barba no le crecía. Cuando antes se la recortaba hasta 3 veces a la semana. Clara hacía de todo para estar fuera de casa todo el día, aún así le aterrorizaba que llegara la noche y tuviera que dormir con su esposo. Por fin llegaron los resultados de aquellas pruebas de ADN. Recuerden que hizo 2 diferentes. Los únicos resultados que venían en esas pruebas era desconocido, no viable y no reconocible. ¿Cómo era aquello posible? Con esto, Clara supo que solamente quedaba una manera muy arriesgada y probablemente pondría su libertad en riesgo de demostrarles a todos que aquel no era Ricardo. Y esa arriesgada manera era quitar las flores de su jardín para ver si Ricardo seguía enterrado ahí. Clara no pudo decir nada antes de que ella estaba segurísima que no iba a regresar porque Ricardo en realidad ya no tenía vida. Ese era un nuevo problema. Clara sabía que Ricardo no iba a regresar y este hombre también lo sabía, por eso estaba ahí tan seguro de sí mismo, como supo que Ricardo ya no tenía vida. Clara tuvo que pensar realmente en esta posibilidad, ya que realmente este nuevo Ricardo era mucho mejor marido que el antiguo Ricardo. Este nuevo Ricardo no gritaba, no peleaba, no discutía. Eso significa que este hombre es un completo extraño. Por último,
Fue a revisar sus flores y la tierra estaba igual desde el primer día que Ricardo desapareció. Eso significaba que él sí estaba ahí. Y Clara está debatiendo consigo misma si hace otro jardín de flores o solamente se queda con uno. Por si quedó alguna duda, Clara le quitó la vida a su esposo, lo enterró y por eso cuando regresó fue como de... Ok. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. Imagina que por alguna razón te quedas varado en el océano y después encuentras una isla y tú piensas ya me salvé. Pero resulta que a esta isla a donde llegaste la apodan la isla del no retorno, porque no vas a salir de ahí jamás. Esperen que alguien me está mordiendo los tobillos. Bueno, pues esta isla sí existe, se llama Barsa Kelmes y bueno, si ustedes están viendo este video desde el continente americano, no se preocupen, queda bastante lejos porque está en Kazajstán. Procuren no quedar varados en el océano por allá. La isla mide 23 kilómetros de largo y 7 kilómetros de ancho, no hay vegetación porque casi todo es árido. Está geográficamente aislada y las condiciones climáticas son bastante duras. Con este conjunto de cosas que les acabo de decir, ya es muy difícil que un humano sobreviva ahí mucho tiempo. Pero no por eso le llaman la isla sin retorno, porque obviamente hay muchísimo más que eso. Las historias sobre esta isla vienen desde hace muchísimo tiempo atrás, porque los nativos de esta zona dicen que familias enteras desaparecían misteriosamente al llegar a esta isla. No dejaron absolutamente ningún rastro y cuando otras personas decidían ir a buscar a estas familias, solamente ir 1 o 2 días, por alguna razón tampoco regresaban. Hay otras múltiples historias de nativos que iban solamente a explorar la isla y no regresaban por décadas. Cuando regresaban, para ellos no había pasado más que 1 o 2 días. Fue pasando el tiempo, pero no por esto disminuyeron estas desapariciones misteriosas porque caravanas grandes de personas llegaban a este lugar y también desaparecían. No había nada, ni con qué habían llegado, ni la comida que llevaban, no había nada, simplemente ya no estaban. Ahora, recuerden que hay personas que sí entran a la isla y después salen, décadas después, pero para ellos no pasa el tiempo. Estas personas hablaban de criaturas gigantescas y mutantes que habían, pues, en esta zona. Desde serpientes marinas gigantescas, come humanos y otras criaturas de cuellos bastante alargados. Pero de todas las criaturas monstruosas que supuestamente viven en este lugar, hay una que se destaca entre todas. Ese es un supuesto lagarto gigante prehistórico que caza a los humanos. De esto hay artículos que se escribieron desde 1950 aproximadamente hablando de encuentros con esta criatura. Según la descripción, para mí suena como a dinosaurio, y pónganle ustedes que no era un dinosaurio como tal, pero tal vez un lagarto gigante que comía cualquier alma desafortunada que llegara a esta isla. Hubo un mecánico de barcos que visitó el lugar porque como ustedes pueden ver en esta imagen, encontrar barcos en este estado es muy común. Acá hay otra más de todos tamaños, de todos tipos, están varados y así ya pura chatarra en el lugar. Así que este mecánico va a la isla por la década de los 80 y él describe cómo encontró una especie de base militar. Él asegura haber visto en este lugar estructura, edificios, medios de transporte y todo que inmediatamente supo que era una base militar. Al día siguiente quiso regresar a ese mismo lugar para descubrir que no había nada de lo que él había visto. Como pueden ver, los barcos que se encuentran en este lugar son de todas las épocas. Resulta que en el año 1991 se estaba organizando una gran expedición científica para ahora sí ir a estudiar bien este lugar, pero por alguna razón, pues la organización se desmoronó y ya no se realizó ningún estudio, ninguna expedición ni nada. Si recuerdan la frase todo pasa por algo, las personas que iban a ir a esta expedición decían es que por algo se desmoronó justo antes de que nosotros fuéramos a hacer esta expedición cuando ya hemos hecho muchísimas otras antes. Eso aumentó aún más la mala reputación de esta isla y el por qué no debes llegar ahí pase lo que pase, no importa que tú estés varado en el océano, no llegues aquí. Avanzando un poco más el tiempo y resulta que nosotros ya tenemos mejores métodos de observación y demás, y aquí es cuando se dan cuenta que no nada más eran las supuestas criaturas gigantes que vivían aquí, sino que ocurrían ciertos fenómenos sobrenaturales. Entre ellos, misteriosos accidentes aéreos y un montón de avistamientos de ovnis. Veían como estas naves o luces bajaban, aterrizaban en esta isla o salían de aquí. Después se habló de que en este lugar también ocurrían distorsiones en el tiempo, mal funcionamiento de brújulas y encuentros cercanos con ovnis.
Y había gente que se acercaba a esta isla, sobre todo pescadores, y estos pescadores corroboraban todo lo que se decía de la isla. Ellos decían, sí, si nosotros nos acercamos lo suficiente, podemos ver esta enorme serpiente que anda por ahí, podemos ver criaturas enormes, podemos ver estas luces que bajan y suben de la isla y un montón de cosas. Recuerden que aquel mecánico de barcos dijo haber encontrado una base militar. Bueno, esa era otra de las teorías más populares que había, ya que decían que sí, esta base militar era porque estaba realizando experimentos secretos. Experimentos biológicos, más específicamente, y si esto fuera cierto, explicaría tal vez el por qué había criaturas gigantescas aquí. Ahora, por alguna extraña razón que hasta el día de hoy no se sabe explicar el por qué, porque no han dicho públicamente por qué, volvieron este lugar, esta isla, una zona protegida. Hay otras personas que creen que todo lo que pasa en esta isla tiene tintes paranormales, ya que hace muchísimos años los nómadas solamente tenían una manera de llegar a esta isla y esa era a través de un puente de hielo que se hacía naturalmente. Pero debido a fuertes tormentas, ese puente no se construyó y pues las personas quedaron varadas en la isla sin escape y pues destinándolos a el fallecimiento. Entonces todo lo extraño que pasa es debido a tantas personas que fallecieron de hambre en este lugar. Hay muchas especulaciones e inventos respecto a esta isla porque hubo personas que inventaron historias de que fueron, por ejemplo, dos productores de cine que no tenían mucho presupuesto, pues sus fanáticos les dijeron, oigan, vayan a investigar esta isla, ellos no tenían el presupuesto, pero pues inventaron que fueron y pues escribieron historias. Personalmente yo sí iría a esta isla porque me encanta el tema de las islas, ya ven que hay unas que aparecen y desaparecen, de repente están en los mapas y de repente ya no. Hay personas que llegan a ellas y cuando quieren llevar a más personas resulta que esa isla ya no está. Llegan a islas que no están para nada pobladas y resulta que hay humanoides bastante avanzados. Así que díganme si ustedes irían a esta isla a investigar lo que sea o qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. Imagina que tú estás en el bosque, solo, porque te perdiste. En eso comienzas a ver en el cielo unas luces medio extrañas y tú dices, ya por fin me salvé, ya vinieron a rescatarme. Pero lo que baja del cielo, esas luces no eran ningún helicóptero ni nada parecido, sino esto y lo siguiente que te ocurre es una pesadilla que dura toda la noche. Bueno, pues hoy les voy a contar todo sobre el incidente Cisco Group, como le llaman, que ocurrió en California en el año 1964. Pero antes les quiero hacer la presentación oficial del nuevo miembro de mi familia gatuna. Según yo, le voy a poner Casper porque se me hace un nombre bonito. Está muy chiquito este gatito, es rescatado. Esperen, que no quiere. Bueno, les decía, su mamá lo dejó en una casa y ya no regresó y pues yo no me pude resistir porque tengo corazón de pollo. Así que bueno, Casper es el nuevo integrante de la familia. Pero bueno, regresemos al incidente que, como les dije, ocurrió el 4 de septiembre de 1964 a un hombre llamado Donald Shroom, de 28 años. Resulta que Donald y un grupo de amigos estaban de cacería con arco y flecha precisamente en un lugar que se llama Cisco Group en California. En medio de la cacería, al parecer por alguna razón, Donald se separa de su grupo y ya no los podía encontrar, por lo cual él se quedó solo. Ya se estaba haciendo de noche y Donald seguía perdido, no sabía para dónde ir y no sabía dónde estaban sus amigos, así que se le ocurrió subirse a un árbol para estar un poco más protegido porque iba a pasar la noche ahí aparentemente. Pero esa paz de sentirse seguro arriba de un árbol y que sus amigos seguramente lo estarían buscando, la verdad es que no le duró mucho porque al poco tiempo comienza a ver en el cielo unas luces que estaban como zigzagueando cerca de él. Zigzag lo hacían entre las copas de los árboles y la verdad es que las luces estaban a una muy baja altura. Cuando Donald ve estas luces, lo primero que él pensó fue, es un helicóptero, lo que hace es descender del árbol en donde estaba y comienza a prender unas luces bengala que traía. Esto para llamar la atención de aquel helicóptero porque él supuso que sus amigos ya habían lanzado un equipo de rescate para él al ver que pues no regresaba y se encontraba perdido aún en el bosque. Pues sí llamó la atención con las bengalas que él estaba prendiendo porque esas luces descienden como a unos 50 metros del árbol donde él estaba. Cuando este objeto desciende y se detiene, Donald ve claramente que aquello no era ningún helicóptero, sino algo completamente extraño y que él nunca había visto, porque este dispositivo, esta nave, tenía esta forma cilíndrica y además medía bastante, que él lo describió como de tamaño de un edificio de 14 pisos, así de exacto.
Él, al darse cuenta que no era ningún helicóptero, se queda ahí congelado, impactado, y en eso ve como de esta nave expulsa o sale otro dispositivo más pequeño, igualmente volador. Aterrizó peligrosamente cerca de él. Donald, asustado, vuelve a subir al árbol en donde estaba. Después de un muy breve periodo de tiempo, Donald, aterrado, logra ver cómo 3 seres se acercan a ese árbol. 2 tenían este aspecto humanoide y uno tenía este aspecto como de robot. Dijo que estos 2 seres que tenían aspecto humanoide no medían más de 1,5 metros y que tenían este uniforme plateado que cubría pues todo su cuerpo y que en los ojos parecía que traían pues unos lentes como de soldador. El tercer ser, que tenía pues este aspecto más como de robot de ciencia ficción, decía que tenía un color mucho más oscuro, 2 ojos de color naranja rojizo y en lugar de boca, el robot tenía una abertura en forma de rendija que se abría como la puerta de un horno. Donald estaba entre emocionado, confundido, impactado, conmocionado por ver estos seres, ver las naves de donde descendieron y demás, pero eso se convirtió en pánico al ver cómo estos seres comienzan a sacudir el árbol como para que él se cayera. Ahora, quiero que chequen el detalle de cómo el ser que parecía robot parece que saca humo. Bueno, Donald se acuerda perfectamente de cómo este ser abría esa boca que parecía rejilla de horno y salía ese como vapor o niebla. Esa niebla parecía dirigida hacia él porque cuando pues lo alcanzaba él perdía el conocimiento momentáneamente. Se dio cuenta de esto porque pierde el conocimiento y cuando lo recupera él sigue en el árbol y estos seres siguen sacudiéndolo para que él se bajara. Con esto se dio cuenta que fue momentáneo el que perdía el conocimiento, pero cuando despierta él siente náuseas. Definitivamente bajarse del árbol e intentar huir no era una opción, así que Donald trató de asustar a estos seres aventándoles ropa y lo que él trajera a la mano en su mochila. Esto medio funcionó porque sí retrocedieron unos cuantos segundos porque después continuaron con lo mismo. Cuando ocurrió esto, él también pudo observar cómo estos seres se comunicaban de algún modo. Él solamente escuchaba sonidos, no ninguna palabra o alguna lengua, solamente sonidos y ese sonido influía en el comportamiento de estos seres. Ahora, recuerden que Donald y sus amigos habían ido de cacería con arco y flecha, así que después del primer intento por asustarlos decidió arreglárselas para pues dispararles una flecha. Esto porque pues lo estaban sacudiendo, él estaba asustado y demás. Así que lo logra, dispara una flecha y le cae al robot, que lo único que hizo fue rebotarle y pues que sonara ruido metálico y con esto él confirma que pues sí, era de metal. Disparó otras 2 flechas hacia estos seres y sí retrocedieron un poco, pero no por eso estos seres iban a desistir de bajarlo del árbol. En vez de que estos seres se retiraran del lugar, lo que pasó fue que salieron más seres de la nave llegando junto al árbol. Aquí podemos ver perfecto esta representación, cómo está el robot que pues le estaba echando vapor a Donald, cómo llega pues el segundo robot porque el siguiente ser que salió fue otro robot y los seres humanoides. Este segundo robot abre la boca, sale el vapor y Donald queda inconsciente por segunda vez. Recupera el conocimiento por segunda vez y en esta ocasión ve con terror cómo estos seres ya no estaban sacudiendo el árbol, lo que estaban haciendo era treparlo para llegar a él. Donald, asustado, comienza a sacudir él como podía el árbol desde arriba y les arroja mucho más objetos. Y esto duró toda la noche. Los seres tratando de subir al árbol, sacudiéndolo desde abajo y Donald tratando de asustarlos con lo que sea que pudiera. Conforme iba pasando el tiempo y se acercaba el amanecer, más y más humanoides y estos seres como robot se iban acercando al lugar. Como había más robots, pues era mucho más vapor el que salía de sus bocas, hasta el punto en el que Donald ahora sí se desmayó. No perdió el conocimiento momentáneamente, esta vez ya fue más prolongado. Cuando él despierta, finalmente ya es de día completamente y los seres ya no estaban, ya habían desaparecido, no había rastro ni de huellas de ellos, ni de que ahí hubiera estado una nave, nada. Lo raro fue que Donald estaba colgado del árbol solamente con su cinturón. No estaba muy equivocado cuando él estaba esperando a que sus amigos mandaran un grupo de rescate porque al poco tiempo él fue rescatado. Se reúne con sus amigos y ahí es cuando se entera que otro de sus amigos llamado Vincent también se había perdido aquella noche. Donald comienza a contarles esta historia loca de cómo estos seres lo querían bajar del árbol y él se tuvo que defender hasta con las flechas y todo, y Vincent le dice: a mí me ocurrió exactamente lo mismo.
Vincent describió perfectamente la forma de la nave y estos seres, así que Donald no había sido el único en experimentar esto. Así que si ustedes creían que él estaba alucinando, que estaba cansado, que era porque estaba perdido, pues no. Y tal vez ustedes a este punto estén pensando, bueno, pues sí está muy loco toda la situación y cómo los dos vieron lo mismo y cómo estos seres pues lo estuvieron pues atacando, ¿no? Resulta que cuando ellos comienzan a contar toda su experiencia, había alguien más que de hecho en el año 1836 ya había tenido un encuentro y había explicado sobre esos mismos seres. El título de ese libro pues está en francés porque el escritor es francés, pero en ese libro decía lo siguiente: si un ser mortal se atreve a acercarse a ellos, abren la boca y golpeado por el aliento que escapa de ella, el imprudente fallece envenenado. Y aquí explica que el que Donald perdiera el conocimiento era realmente porque ese vapor que salía de pues este robot realmente lo privaba del oxígeno. Imagínense, alguien 70 años antes más o menos de que ellos tuvieran este encuentro, ya había tenido un encuentro y los había descrito exactamente como ellos los vieron, vivieron su experiencia con ellos y todo. Y les dejo otra ilustración más de cómo Donald está aquí en el árbol y pues estos seres acercándosele y cómo les está aventando cosas para tratar de ahuyentarlos, pero no pudo. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan, ¿han visto algo parecido? Porque ya hemos visto otros casos donde las naves son un cubo perfecto, otras son pues un platillo volador tal cual, y en esta ocasión pues es un cilindro del tamaño de un edificio de 14 pisos, así que pues lo tendrías que ver sí o sí. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y yo como siempre los estoy leyendo y ya los dejo porque me están viendo con cara de que tiene hambre.